Buenas noches, estudiantes. Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a desarrollar la segunda clase de nuestra materia lógica simbólica. Vamos a dar continuidad con los conceptos de nuestra materia, de nuestra rama de la filosofía llamada lógica. Les comparto la presentación de hoy. Bueno, lógica simbólica. Hoy vamos a desarrollar la unidad 2, las proposiciones simples y compuestas. Los temas a desarrollar son qué es una proposición, los enunciados simples y compuestos y las conectivas lógicas y tablas de verdad. Las palabras claves del tema de la clase son proposición, enunciados, conectivas, simples y compuestas. Muy bien. ¿Qué son las proposiciones? Los pensamientos son producto de una actividad mental y necesitan ser comunicados para poderlos examinar. Las proposiciones son pensamientos en los que se afirma algo y se expresan. Por ello, mediante enunciados u oraciones declarativas. Recuérdese que las oraciones, conjunto de palabras que expresan pensamientos completos, se dividen en declarativas, imperativas, interrogativas y exclamativas. Bueno, en este caso tenemos que destacar que la actividad mental, el pensamiento, es una de las actividades de la facultad de razonar, es decir, la razón humana que emplea diferentes actividades mentales y una de esas actividades es el pensamiento. Los pensamientos, por supuesto, necesitan ser comunicados. Y en ese caso la lógica examina la estructura de estos pensamientos, de estas proposiciones, en forma de pensamientos, afirmando algo, mediante oraciones declarativas. Luego nos explica que para expresar pensamientos completos se dividen en declarativas, imperativas, interrogativas y exclamativas. Generalmente son recursos lingüísticos o literarios que en la lógica también se analizan justamente para examinar, estudiar, analizar la relación entre las premisas o las proposiciones independiente e invariablemente de su contenido. Solo las oraciones declarativas puede decirse que transmiten una proposición que, por ser una afirmación, es verdadera o falsa. Es decir, una proposición, dice, puede ser declarativa, es decir, expresan una proposición y por ser una afirmación, ya sea puede ser verdadera o falsa. De las siguientes oraciones, y vamos con los ejemplos, solo las tres primeras, que son declarativas, nos comunican una proposición, pues las órdenes, preguntas o exclamaciones no son verdaderas o falsas, son en todo caso justas o injustas, adecuadas o absurdas, sinceras o fingidas, etc. Las órdenes, por ejemplo, son pensamientos u oraciones imperativas. Las preguntas son las interrogativas y las exclamaciones, por supuesto, son los pensamientos o las declaraciones, los pensamientos de forma exclamativa. Dice solamente en el ejemplo, las tres primeras oraciones son declarativas porque afirman algo, ya sea de forma verdadera o falsa. Las demás oraciones o las demás proposiciones, las imperativas, exclamativas, se subdividen o se caracterizan, dice, ya sea por ser justas, injustas, adecuadas o absurdas, sinceras o fingidas. El primer ejemplo nos dice: el ácido sulfúrico corroe la madera. Es una afirmación, un pensamiento declarativo
2 más 2 es igual a 3. También es una afirmación, también es una declaración. Contenido falso, eso hay que tener en cuenta. Nosotros analizamos siempre la proposición en forma declarativa, el pensamiento expresado de esta manera, cuyo contenido puede ser verdadero o falso. 1974 fue un año bisiesto. Se prohíbe comer chicharrón en los conciertos. ¿Qué comen los marcianos? Maldita sea mi suerte. Son exclamaciones, son interrogativas, imperativas, que, como nos expresa anteriormente, pueden ser justas, injustas, absurdas, pero que no contiene ninguna verdad, falsedad, ni tampoco es una proposición declarativa. Partimos, pues, de definir una proposición como el significado de una oración declarativa, significado que puede ser verdadero o falso, por ser una afirmación. Bueno, hemos de distinguir además que las proposiciones pueden ser de dos tipos: simples o elementales, compuestas o moleculares. Examinemos los siguientes ejemplos. Bueno, las proposiciones nos dice son o existen de dos tipos, de dos maneras: simples o elementales, o compuestas, llamadas también moleculares. Como nos dice anteriormente, una proposición tiene el significado de una oración declarativa, que puede ser verdadero o falso por ser una afirmación. 4 es un número natural, 4 es par, la ballena es un animal marino, la ballena es un pez. La ballena es un mamífero, la ballena tiene respiración pulmonar. 1976 fue un año bisiesto. Febrero de 1976 tuvo 29 días. 4 es un número natural y 4 es par. Cuba es una isla y Baja California es una península. La ballena es un pez o la ballena es mamífero. Turquía es un país europeo o Turquía es un país asiático. Si la ballena es un mamífero, entonces la ballena tiene respiración pulmonar. Si aumenta la temperatura de un gas, entonces aumenta su volumen. 1976 fue un año bisiesto. Sí y solo sí, febrero de 1976 tuvo 29 días. El hombre es responsable, sí y solo sí, el hombre es libre. No es el caso que 4 es par. No es cierto que el agua es un elemento. Bueno, las 8 primeras proposiciones son simples o elementales y en ellas no es posible distinguir partes componentes que sean a su vez también proposiciones, es decir, afirmaciones verdaderas o falsas. ¿Qué quiere decir eso? Las primeras 8 oraciones son simples. No es posible distinguir partes componentes, es decir, afirmaciones verdaderas o falsas. Por ejemplo, en la proposición la ballena es un mamífero, tenemos como parte los términos ballena y mamífero, que no son proposiciones, pues no son afirmaciones y por tanto no son verdaderos o falsos. En cambio, a partir del ejemplo 9 tenemos proposiciones compuestas o moleculares en las que sí es posible distinguir partes que son a su vez proposiciones, además de ciertas expresiones y, o, etc. En este caso estamos utilizando los conectores o las conectivas lógicas. Las literales y, o, solo sí, sí, entonces. Así la proposición Cuba es una isla y Baja California es una península está compuesta en realidad por dos proposiciones simples. Cuba es una isla y Baja California es una península. Es decir, dos proposiciones en una misma oración. Por eso son proposiciones compuestas, porque utiliza la expresión y, que sirve para enlazarlas y formar la proposición compuesta, es decir, las conectivas. También es una proposición compuesta, no es el caso que 4 es par.
pues una parte de ella es a su vez una proposición. 4 es par. La parte restante no es el caso, que es una expresión que indica negación. La negación es una parte de la conectiva lógica o de la tabla de verdad que veremos más adelante. Como nos interesa examinar las relaciones entre proposiciones, independientemente de cuál sea su contenido, simbolizaremos a las proposiciones simples mediante las literales minúsculas P, que significa proposición, Q, que en latín viene de quaestio o cuestión, RW. Representaremos a las proposiciones compuestas a partir de esas mismas literales y mediante algunos símbolos especiales para las expresiones que nos permiten formar las proposiciones compuestas. Ahora bien, las conectivas lógicas se denominan conectivas lógicas las expresiones que sirven para formar proposiciones compuestas a partir de las proposiciones simples. Hemos empleado y examinaremos las siguientes. No es el caso que es una negación, y una conjunción, es decir, que une, que vuelve un conjunto, o que es una disyunción. Sí, entonces es una condicional o una forma de condicionar. Sí y solo sí es una bicondicional, es decir, se condiciona doblemente, o sea, dos veces en una misma proposición. Bueno, nos dice el ejemplo de las 8 primeras oraciones, que son oraciones, o sea, son proposiciones simples. A partir del ejemplo 9, ya son proposiciones compuestas. ¿Por qué? Porque utilizan las conectivas lógicas. Tenemos 5: la negación, la disyunción, la conjunción, la condicional y la bicondicional, que veremos en una siguiente clase. Bueno, estudiantes, les dejo la clase del día de hoy para que puedan visualizarlo en cuanto puedan. Cualquier consulta vamos a estar respondiendo y aclarando cualquier duda, y posteriormente explicando más contenido de nuestra clase, de nuestra materia.